La transición española es el proceso de desmantelamiento de la dictadura que culminó con el establecimiento de un régimen democrático. En ese proceso, Arias Navarro dimitió y le sustituyó a Adolfo Suárez, un joven político formado en las filas del movimiento, pero que conectaba con las pretensiones de la corona. Inicialmente, la elección de Adolfo Suárez no fue bien recibida por la oposición a la vista de su pasado falangista, pero ya en la primera declaración del gobierno anunció una relación franca con la oposición, la instalación de un régimen democrático y de libertades, así como la convocatoria de elecciones antes de un año. Inmediatamente se empezó a entrevistar con los líderes de la oposición y del franquismo, convenciéndoles de que su proyecto de transición era el único viable. El obstáculo principal podía venir del lado franquista. Suárez decidió presentar su proyecto de reforma política a un grupo de altos oficiales. Estos, a la vista de que contaba con el apoyo del rey, lo aceptaron con la condición de que no se legalizaría al Partido Comunista. El paso siguiente era que las Cortes franquistas aceptasen la reforma voluntariamente. Este era el punto culminante del derribo del franquismo. La Ley de Reforma Política, aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las propias Cortes, supuso el progresivo desmantelamiento del régimen. Fue la pieza clave que permitió despejar el camino hacia la democracia desde la legalidad franquista. Se trataba de una ley con rango de ley fundamental, cuyo texto preveía la transformación de las Cortes en un Congreso de los Diputados y un Senado elegidos por sufragio universal y directo, cuyo cometido sería emprender las reformas que ellas mismas estimasen pertinentes. La ley fue aprobada en noviembre de 1976 por una amplia mayoría de las Cortes y refrendada en referéndum en diciembre de ese año. La participación en ese referéndum fue muy alta y la ley fue respaldada por el 94% de los votos. Entonces la oposición democrática renunció en su mayoría a la ruptura democrática, el rechazo a la monarquía, el gobierno provisional o el derecho de autodeterminación. El principal problema fue la legalización del Partido Comunista, que se realizó en Semana Santa de ese año. Ello provocó un hondo malestar en el ejército y la dimisión de algunos altos mandos. Para tranquilizarlos, el PC aceptó la bandera y la monarquía. El 15 de abril de 1977, Suárez anunció elecciones para junio. Los partidos que se presentaron fueron la Unión de Centro Democrático, UCD, un nuevo partido que pretendía aglutinar al sector moderado, y a su frente estaban Suárez y los miembros del gobierno. Los hombres provenientes de la dictadura se organizaron fundamentalmente alrededor de Alianza Popular, comandada por Manuel Fraga. Junto a ellos se presentaron el PSOE, el PC y los partidos nacionalistas. Las elecciones tuvieron una participación muy elevada, más del 78%, en un ambiente tranquilo y esperanzado. Los resultados consagraron a dos grandes partidos, la UCD, que ganó las elecciones, y el PSOE como partido principal de la oposición. Estos resultados dieron paso a un nuevo gobierno formado por UCD y presidido por Suárez. Tras las elecciones, la UCD intentó gobernar en solitario, estableciendo pactos con otras fuerzas políticas con el objetivo de elaborar una nueva constitución, construir el Estado de las Autonomías y gestionar una política económica de urgencia para paliar los efectos de la crisis de 1973.